El millonario se impacta al recibir pastel de niña mendiga en su cumpleaños. Era un día soleado, pero pesado, como si el aire se hubiera congelado sin que nadie notara. Alberto, un millonario de 60 años, vestía su traje caro, pero nada de su fortuna brillaba hoy. Solo había un vacío punzante en su pecho. Sus hijos ni una llamada le hicieron. Nada. Olvidado en un cumpleaños que parecía arrancado de una película de terror. Caminaba sin rumbo por la plaza principal, rodeado de risas y música, pero silencioso, invisible. De repente su mirada se quedó fija en la escena. Una multitud celebrando, niños corriendo con globos, parejas abrazadas, viejos compartiendo historias. Pero Alberto solo sentía cómo algo dentro suyo se rompía en 1000 pedazos. ¿Dónde estaban sus hijos? ¿Dónde quedaba su familia? Su vida de lujos no podía pegarse a la piel, como ese calor humano que ahora le faltaba. El reloj parecía burlarse. Las horas pasaban lentas. Cada segundo caía como un peso sobre sus hombros agobiados. Entonces apareció ella. Julia, una niña de ojos grandes y sucios. Sucia como la soledad que llevaba en la mirada. Mendiga, sí, pero con una luz en el rostro que cortaba el gris monótono del día. Se acercó temblando, con una tímida sonrisa que le cortaba la respiración. En su mano chiquita y temblorosa, un pedazo de pastel de chocolate, enrollado en papel viejo y raído. Alberto dio un paso atrás, miró a su alrededor, buscando quién había grabado ese momento, quién iba a entrar y detener esa escena insólita. ¿Quieres un poco?, dijo Julia, con voz casi rota, pero llena de esperanza. El ruido de la plaza se detuvo por un instante en sus oídos, como si todos aguardaran su reacción. Las manos de Alberto temblaron. El sabor del pastel, rancio o dulce, no importaba. Importaba ese acto pequeño y feroz. Alguien le daba algo a él, el millonario olvidado por su propia sangre. Sentía la opresión en el pecho, el nudo en la garganta. No podía entender cómo un gesto tan simple podía hundirlo y salvarlo a la vez. La gente empezó a murmurar, gritos ahogados, cuchicheos de asombro. «Mira al millonario. Ese pastel se lo dio una mendiga». Los ojos clavados en él, en ella. Él sintió algo brillando, emociones que creía muertas. Y justo ahí, en la plaza llena de ruido y vidas ajenas, una chispa de algo verdadero prendió silenciosa. Desde ese instante algo cambió. Alberto tomó la mano de Julia y le prometió en voz baja que esa niña no estaría sola, que él por fin quería vivir algo real, algo que el dinero no podía comprar: amor. Pero no todo fue alegría. En el fondo oscuro de su mansión, Claudia, su hija, observaba, viendo cómo esa niña, esa intrusa, robaba la atención de su padre. Su cara se torció en una mezcla de furia y miedo. El legado, el apellido, la fortuna, todo en peligro. Claudia no estaba dispuesta a perder nada, y cuando los secretos comenzaron a salir, el escándalo estalló, amenazando con destruir lo poco que quedaba unido. Y justo cuando la historia parecía encaminarse, apareció un hombre misterioso que reclamaba un lazo inesperado con Julia, algo que ni Alberto ni nadie podía imaginar. ¿Quién es ese hombre? ¿Qué escondía Julia realmente? Esto recién empieza. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiere que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Desde ese instante algo cambió. Alberto tomó la mano de Julia y le prometió en voz baja que esa niña no estaría sola. Pero justo cuando se sentía más vivo, un grito desgarrador rompió la atmósfera. La multitud se volvió hacia la fuente del ruido. Era Claudia, su hija, con el rostro de terror y rabia.
señalando justo detrás de Alberto. ¡Papá! Gritó ella, la voz cargada de pánico. Alberto se giró, y lo que vio lo dejó helado. Un hombre alto, con una sombra en el rostro, se acercaba rápidamente. Cada paso era como el retumbar de un tambor en su pecho. La multitud, intrigada, empezó a murmurar. ¿Quién es? ¿Qué quiere? El desconocido llegó hasta ellos, y sin saludos ni preámbulos, se plantó frente a Alberto. «Hablo por ella», dijo, señalando a Julia. La niña retrocedió, temblando, y Alberto sintió que el aire se le escapaba. «Soy su padre», anunció el extraño, y esas palabras estallaron como una bomba en el aire. El rostro de Alberto palideció. «¿Qué dices? Eso no puede ser cierto». Pero la expresión del hombre no dejaba lugar a dudas. Era la mirada de alguien que había enfrentado 1000 batallas, un hombre que llevaba su carga a cuestas. «No solo soy su padre, también soy tu hermano». Las palabras golpearon como un puño. Alberto sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Las risas, la música, todo se desvaneció. La plaza, antes llena de vida, ahora parecía un escenario de juicio. Todos los ojos estaban fijos en él. «¿Qué? No, eso no puede ser», tartamudeó, luchando por asimilar la revelación. Claudia se quedó helada, con la boca abierta, incapaz de pronunciar una palabra. Julia, todavía temerosa, miraba entre los dos hombres. Las manos de Alberto, que antes habían sido firmes, ahora temblaban. «Te perdí en la guerra, Alberto. Nunca supe que estabas aquí», dijo el hombre con voz grave. «Pero encontré a Julia. Ella necesita a su familia». Las palabras sacudieron a todos. El eco de la traición resonaba en el silencio pesado. La gente comenzó a murmurar. «¿Es verdad? ¿Es su hermano? ¿Cómo es posible?». Los rumores empezaron a moverse. La historia de ese inesperado reencuentro iba a volverse la comidilla del pueblo. Claudia, con el odio y el dolor hirviendo en su corazón, dio un paso hacia adelante, enfrentando al hombre desconocido. «Si lo que dices es cierto, ¿dónde has estado? ¿Por qué no la has cuidado? ¿Qué has hecho con nuestra familia? Tú no mereces estar aquí». Su voz se alzó como un grito desgarrador, y todos los presentes sintieron la tensión, una tormenta de emociones a punto de estallar. Pero justo cuando el caos empezaba a desbordarse, Julia dio un paso hacia su padre y su tío, levantando la mano en un gesto de calma. «No sé de ustedes, pero yo quiero a mi papá». La frase resonó, y en esa confesión Alberto sintió una puñalada en el corazón. ¿Cómo podía ser que esa niña, que apenas había cruzado palabras con él, se sintiera más unida a él que sus propios hijos? El hombre que decía ser su hermano se giró hacia Alberto, sus ojos intensos llenos de una súplica desesperada. «Si no actuamos rápido, Julia perderá todo. Puedes ayudarla. Tú eres su esperanza». Como un trueno, la verdad golpeó a Alberto. Todo lo que había construido, lo que creía que le daba sentido a su vida, había comenzado a desmoronarse. ¿Qué secretos había escondido en el pasado? ¿Qué más no sabía sobre su familia? Esa revelación era solo el comienzo de un misterio más profundo, de un laberinto de dolor y redención. El aire estaba cargado de tensión, el público contenía la respiración. «¿Qué harás, Alberto?», preguntó Claudia, sus ojos grises fijos en él. Alberto sintió el peso de sus decisiones en sus hombros. Por primera vez, su riqueza no contaba. Solo importaban las vidas en fuego. La plaza se volvió un hervidero de preguntas sin respuesta. El rostro de Julia brillaba. Una mezcla de esperanza y miedo. ¿Y él lograría abrazar la verdad y luchar por su nueva familia? Todo lo que creía recordar comenzaba a desvanecerse. El aire se cargó de tensión, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Alberto, apretando la mano de Julia, sintió que el tiempo se detenía. «Ella necesita a su familia», dijo el hombre, su voz resonando como un eco en sus oídos. Pero en ese momento, una sombra oscura se cernió sobre ellos. La multitud, antes entusiasta, se tornó en un espectador colosal, hambriento de chismes y escándalos. «¿Tu hermano?», tartamudeó Claudia, incapaz de procesar lo que escuchaba. «No puede ser»,
Esto es una locura. El rostro de su padre se tornó pálido, con los ojos abiertos como platos, reconociendo el dolor de un pasado que nunca había imaginado revivir. Pero entonces un grito desgarrador sacudió la plaza. ¡Julia! Una figura conocida emergió de entre la multitud. Era Esteban, el exesposo de Claudia, con los ojos desorbitados y la respiración agitada. Avanzó como si el mundo se hubiera acortado bajo sus pies. «No puedes darle tu apellido. No a ella». La furia ardía en su voz, como un fuego incontrolable. Los murmullos se hicieron más fuertes. «¿Quién es ese? ¿Qué sucede ahora?» Las miradas se dirigieron hacia Esteban, un hombre que muchos conocían por su estilo autoritario. Los rostros de desconfianza eran palpables. Alberto, confundido, trató de enfocar su atención. «Esteban, ¿qué haces aquí? ¿Tienes que ver con esto?» Las palabras salieron de su boca como un balazo. Julia se aferraba a su mano, temblando. «Sí tengo que ver», dijo Esteban, su voz un susurro peligroso. «No solo soy su exmarido, soy un hombre que conoce secretos, y sé exactamente lo que es este enredo». Con un gesto de su mano, hizo que un grupo de personas hiciera un paso al frente. Eran hombres y mujeres, todos con semblantes duros, como perros listos para atacar. «¿Qué significa esto?», preguntó Claudia, atrapada entre la incredulidad y el terror. «¿Qué sabes?» «Julia no es quien tú crees que es», continuó Esteban, una sonrisa amarga curvando sus labios. «Es la hija del amante de Alberto, y quien nos dejó a todos hace años, esa compañera de su vida desmoronada. Le ha ocultado todo a tu papá y a ti, Claudia». El silencio se amplificó, cortante como un cuchillo. La multitud se quedó inmóvil, todos los ojos fijos en Julia, que había empezado a llorar, su rostro pequeño lleno de confusión e inocencia. «No entiendo», murmuró. «¿Por qué no me dijeron?» «Porque nadie quería que esto saliera a la luz», respondió Esteban, su mirada dura como el acero. «Pero ahora, si Alberto te acepta, no solo perderás a tu familia, perderás tu lugar en el mundo, porque esa pequeña es la llave a un legado que no te corresponde». Los corazones de Alberto y Claudia se detuvieron. La traición se cernía sobre ellos como una tormenta inminente, y los secretos, antes ocultos, amenazaban con abrir una caja de Pandora. Alberto sintió el sudor frío en su espalda. ¿Era posible que todo lo que había construido se desmoronara por esta revelación?, dijo Alberto con voz temblorosa. «¿Es esto cierto?». Buscó la mirada de Julia, con sus ojos hinchados y llenos de lágrimas. La respuesta estaba ahí, en su rostro. El peso de la verdad aplastó su pecho. «Ya no hay tiempo para dudas», instó Esteban, mientras la multitud comenzaba a murmurar. «Tienes que decidir, Alberto. Esta niña ¿tendrá un futuro contigo o se convertirá en la sombra del pasado que no puedes dejar atrás?». La plaza, antes llena de risas y vida, se transformó en un campo de batalla emocional. Y mientras todos esperaban una resolución, Alberto sintió que una sombra oscura se cernía sobre su vida. La pregunta inundaba su mente. ¿Podría amar a Julia a pesar de la verdad desgarradora que había surgido? ¿Y qué pasaría con Claudia y su legado? La historia apenas comenzaba. Alberto, con el corazón latiendo como un martillo, miró a Claudia, a Julia y luego al hombre que decía ser su hermano. Todo estaba girando en su mente. «¿Es verdad esto?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. El murmullo de la multitud se hizo ensordecedor. Miradas de fe y escepticismo, expectación y terror. Esteban, con un gesto casi teatral, rodeó a Alberto y se fue hacia Julia. Se agachó y la miró a los ojos. «No puedes quedarte con él, Julia. Tu vida cambiará para siempre, y no para bien». Alberto se encogió. ¿Qué sabía Esteban que él ignoraba? «¿Qué quieres decir?», preguntó Claudia, su voz temblorosa, pero llena de autoridad. Esteban no se detuvo. Este era su momento. La multitud estaba al borde. «Esta niña
No es solo hija de una amante. Es el producto de un secreto mucho más oscuro. Rugió. ¿Qué secreto? Gritó Alberto, su voz entrecortada por la ansiedad. Pero lo que vino después sacudió las entrañas de todos. Esteban, respirando profundamente, dejó caer la bomba. Julia es la hermana gemela de Claudia. El aire se paralizó. Claudia cambió de color. La rabia y la negación luchando en su expresión. No puedes decir eso. Es imposible. Lo es y no lo es, continuó Esteban. Sus madres compartieron un oscuro pasado, y Alberto fue el responsable de que todo esto sucediera. Este desastre es su legado. Las palabras chocaron como un rayo en la plaza. La multitud murmuraba inquieta, como si se acercara a un incendio. Alberto sintió que todo se desmoronaba. Miró a Julia, su rostro pálido, sus ojos llenos de confusión e incredulidad. No puede ser. Pero la mirada de Julia comenzaba a cambiar. «Mi madre nunca me dijo», susurró ella, y una lágrima se deslizaba por su mejilla. «¿Soy realmente su hermana?» El giro inesperado estuvo cargado de dolor. Claudia, incapaz de procesar esto, saltó. «No, no puedes serlo. Eres solo una niña en la calle. ¿Cómo te atreves a venir a arruinar nuestras vidas?» Las palabras de Claudia eran afiladas, como cuchillos en el aire. ¿Arruinar nuestras vidas? Se oyó una voz que nadie esperaba. Era la mamá de Julia, emergiendo de la multitud. Su rostro demacrado y lleno de cicatrices parecía un eco de su hija. La multitud se separó para dar paso a una figura que todos creían desaparecida. «Tú no sabes lo que es perder, Claudia. Tu vida ha sido una mentira». Desconcertados, los ojos de todos se centraron en ella. «Soy Ana, la madre de Julia. La abandoné porque no podía con el peso de ser el eco de tu madre, de tu legado. Y ahora estoy aquí para enfrentar el pasado». La revelación explotó como un volcán en erupción. Alberto se sintió sobrepasado. Recuerdos empezaron a inudárselo todo. «Lo que hiciste», tartamudeó, y la rabia entremezclada con el horror nubló su mente. «Desapareciste. Tú dejaste a Julia. ¿Por qué?» La atmósfera era como una noria frenética, subiendo y bajando entre la tensión y el terror, porque sabía que el secreto tocaría a las puertas de tu casa. Sabía que enfrentarte a ti cambiaría todo, y estaba dispuesta a protegerla, incluso si eso significaba alejarme, explicó Ana. En ese instante se escuchó un grito desgarrador. Cuando todos miraron, Julia se había desmayado, cayendo al suelo. La multitud agitó su atención. Nadie sabía qué hacer. Alberto corrió hacia ella. Sentía cómo el mundo se volvía borroso a su alrededor. «Julia». La multitud comenzó a murmurar nuevamente y se formó un círculo. Los secretos revelados parecían simples comparados con lo que estaba viviendo en ese momento. Julia, su aliento superficial, y Alberto siente el aire cortante. No había espacio para otra revelación, no en ese instante, cuando todo se desmoronaba. Mientras lo intentaba, no pudo evitarlo. Al mirar a su hija, su mente bailaba con recuerdos. ¿Había perdido a una hija y ganado otra en su lugar? La confusión lo envolvió. La plaza reverberaba con ruido y caos, pero en su pecho solo había un espacio vacío y desolador. «¿Quién eres realmente? ¿Qué harás ahora?», preguntó Claudia, con los ojos llenos de traición y dolor. Las palabras flotaron en el aire. El futuro parecía cerrado y lleno de dudas. Todo estaba a punto de cambiar de una manera que nadie podría haber imaginado. La pregunta brillaba entre las sombras. ¿Podría Alberto enfrentar su propia verdad y salvar a Julia? ¿O se ahogaría en su legado quebrado? Mientras la multitud observaba con asombro, el destino de todos pendía de un hilo. Alberto, con el corazón latiendo desbocado, miraba a Julia desplomada en el suelo, su rostro blanco como el papel. El bullicio de la multitud se desvaneció. Solo el eco de su propia respiración resonaba en sus oídos. «Julia, por favor», murmuró, mientras se arrodillaba a su lado. Sus manos temblaban, el sudor le corría por la frente. Alguien gritó,
y las miradas se volvieron hacia él, fijándose en su angustia. Claudia, aún aturdida por las revelaciones, dio un paso adelante. «No, Julia, despierta». Su voz era una mezcla de pánico y desesperación. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos, reflejando el caos que se desataba a su alrededor. La multitud murmurando a su alrededor, como si presenciaran un espectáculo. Esteban no se detuvo. «Ahora ya no hay vuelta atrás, Alberto. Has jugado con fuego, y este desastre no hará más que empeorar». Su tono era sombrío, como si hablara de un futuro terrible. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, y todos los presentes se aferraban a la incertidumbre. Pero entonces, un grito rompió la atmósfera tensa. «¡Espera!». La voz era familiar, y todos giraron la cabeza para ver a Ana, la madre de Julia, cruzando la multitud. Su rostro estaba marcado por la angustia, pero en sus ojos había algo más. Una rabia contenida, un fuego que retaba a todo lo que había sufrido. «No puedes decidirlo todo por ella», gritó, su mano extendida hacia Alberto. Alberto sintió un estremecimiento recorrer su espalda. «¿Qué has hecho, Ana? ¿Por qué ahora?». La desesperación en su voz era palpable. «Porque tú no comprendes», respondió Ana, acercándose, su mirada fija en el hombre que había sido su amor, pero también su condena. «Todo esto es más complicado de lo que crees. Julia no solo está conectada a ti, sino a un pasado que ninguno de nosotros ha podido dejar atrás». De repente, Julia dio un respingo, recuperando la conciencia. Abrió los ojos lentamente. Pero su expresión no era una de confusión, era de terror absoluto. «No, no quiero escuchar más. ¿Por qué? ¿Por qué todos se pelean sobre mí?», sollozó, retrocediendo. Alberto, sintiendo su vulnerabilidad, extendió su mano, pero ella la evitó. La multitud se volvió a silenciar, el aire tenso. «Julia», intentó Alberto, pero ella solo sacudió la cabeza, lágrimas cayendo por sus mejillas. Y en ese momento, la escena se transformó. «¡Alberto!», gritó Ana, haciendo que él girara. Justo detrás de ella, un grupo de personas más apareció. Con rostros visiblemente alterados, se acercaron a la escena central. «No son solo rumores. Lo saben», murmuraron entre sí. «Queremos la verdad». El corazón de Alberto se detuvo. ¿Qué verdad? ¿Acaso había más secretos escondidos? La multitud, ahora dividida, comenzó a murmurar. «¿Quiénes son ellos? ¿Qué relación tienen con Ana?». Los ojos pasaron de él a Claudia y luego a Julia, atrapados entre dispersos ecos de especulación. Ana se giró para enfrentarlos. «Son parte de nuestra familia. La historia se remonta a generaciones atrás. Todo lo que se ha escondido, todo lo que nuestra madre». Su voz se quebró y el silencio profundo reemplazó el ruido exterior. Alberto sintió un nudo en la garganta. «¿Qué significa esto? ¿Por qué nadie nunca me lo dijo? ¿Qué más no sé?», preguntó, más para sí mismo que para ellos. La rabia y el dolor se entrelazaban en su pecho. Por un instante, el aire estaba repleto de una electricidad que se sentía en cada rincón. La tensión alcanzó un punto de quiebre cuando uno de los nuevos llegados, un hombre mayor con cicatrices en el rostro, habló. «La verdad es que todos estamos conectados. Y si no enfrentamos nuestro pasado, Julia y todos nosotros estaremos condenados a repetirlo». Esa frase golpeó como una roca. Alberto se sintió desbordado, las revelaciones danzando en su mente. ¿De qué hablaba? ¿Qué sombras arrastraban tras de sí? «No, esto no puede estar pasando», dijo, más para convencerse que para rechazar lo que estaba sucediendo. La multitud contenía la respiración, y entonces, como si todo se desmoronara después de esos impactos, se escuchó el sonido de un cristal rompiéndose en algún lugar. Todos giraron la cabeza hacia Ana, que había dejado caer una antigua foto que ahora yacía en el suelo. En ella, una imagen familiar. Un álbum de recuerdos imposibles. ¿Sería eso la clave? Alberto, en un intento por entender, recogió la foto. Al mirar las caras, el rostro de una mujer lo atravesó. Era su madre, sí,
pero también era la madre de Julia. ¿Quiénes son estos?, preguntó, los ojos abriéndose como platos. La sala estaba finalmente en silencio, las respuestas flotando en el aire, frescas como la mañana, pero cargadas de secretos no revelados. La historia estaba a punto de cambiar una vez más. Un nuevo desenlace que no permitiría que nadie permaneciera igual. ¿Quién era realmente Julia? ¿Y qué más vendría de ese pasado que nunca se había dejado ir? Todo se tambaleaba, y Alberto, ahora más que nunca, sentía que el legado que había construido podría estar a punto de desvanecerse en un torbellino de revelaciones. Una pregunta quedó flotando, desbordante de peligro. ¿Se atreverían a mirar atrás, a descubrir la verdad que podría destruirlo todo? La plaza, ahora más tensa que nunca, prometía no dejar a nadie salir ileso. Alberto, con la foto en la mano, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las caras familiares miraban expectantes, y el aliento de la multitud se volvía más pesado con cada segundo. ¿Qué significa esto?, decía una y otra vez, tratando de descifrar el caos que se cernía sobre él. La imagen en la fotografía parecía reírse de su confusión, el pasado asomando como un fantasma reclamando su lugar. Ana, la madre de Julia, avanzó entre la multitud. «Es hora de revelar la verdad, Alberto, aquí y ahora». Su voz, desgastada pero firme, resonó en el aire, y las miradas se centraron en ella con curiosidad y miedo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no lo hiciste antes? Alberto sentía cómo la desesperación se apoderaba de él, el control de la situación deslizándose como arena entre sus dedos. La inquietud de la plaza se palpaba. Todos estaban al borde, como si un estallido inminente pudiera ocurrir en cualquier momento. «Porque el pasado no es algo fácil de llevar», contestó Ana, su mirada destellante entre el dolor y la determinación. «Pero ahora es el momento, Alberto. Si no enfrentamos lo que somos, Julia perderá su oportunidad de ser feliz». De repente, un grito desgarrador atravesó la distancia. Era Julia. La pequeña, todavía afectada, había comenzado a temblar y su rostro reflejaba pura angustia. «No quiero ser parte de esto, no quiero más secretos», gritó, y el eco de su voz hizo que la multitud se estremeciera. «¿Por qué nadie me lo dijo?». Las palabras de Julia resonaron como un tambor. El aire se cargó con la incertidumbre. Alberto, de pie junto a ella, sentía que los ojos de todos estaban clavados en él, buscando respuestas que él no tenía. La dureza de su propio corazón rebotaba mientras observaba el sufrimiento de Julia. Claudia, al borde de un colapso, se enfrentó a su madre. «Tú sabías, siempre supiste que esta niña era parte de nuestra vida». Su voz era un grito lleno de rabia y dolor. Y entonces, en esa revelación, la multitud contuvo la respiración. «Lo hice para protegerte, Claudia. Nunca quise que sufrieras». Ana parecía no encontrar las palabras adecuadas ante el aluvión de emociones. ¿Podría una madre haber tomado una decisión tan devastadora? Y entonces, la visión de la tragedia que se avecinaba se convirtió en la única certeza del presente. Y justo cuando la atmósfera estaba a punto de romperse, un estruendo resonó por encima de la confusión. Un grupo de hombres irrumpió en la plaza, con chaquetas oscuras y miradas intimidantes. «Es hora de que la verdad salga a la luz», gritaron uno tras otro, aplastando la ya frágil paz. Esteban, que parecía estar al tanto, miró a Alberto con inquietud. «Esto no es bueno. No son solo rumores. Vienen a buscar lo que les corresponde». Las palabras hicieron que el corazón de todos se paralizara. ¿Qué más había en juego? Los misteriosos hombres avanzaron. «Ana, tú lo sabías». Uno de ellos grita, señalando a la mujer con un dedo tembloroso. «¿Por qué ocultaste que Julia lleva el nombre de la familia?» «Es hora de que nuestro legado sea reclamado». El rostro de Julia se tornó pálido. «¿Qué significa esto?», preguntó con miedo, mirando a su madre y luego a Alberto, en busca de respuestas que no llegaban. «¿Qué legado?», murmuró Alberto, sintiendo que todo se desmoronaba. Era como si un velorio se desarrollara a su alrededor, su vida alimentándose del escándalo. Claudia, llena de furia, comenzó a retroceder, pero los hombres se acercaban,
Y en ese instante el cielo se tornó gris. Un trueno retumbó, iluminando la plaza. La tensión creció como una tormenta a punto de desatarse. Con la mirada fija en su madre, Julia dejó caer la fotografía. «No quiero más secretos». «Me voy», y dio un paso hacia atrás tambaleándose como si el peso de la verdad acabara de romperla. Alberto sintió el nudo en su garganta estrecharse. Las revelaciones comenzaban a caerse a pedazos. ¿Era la familia que había tratado de proteger aquella que se encontraba ante él? El aire se volvió más helado. ¿Se atreverían a todo esto? ¿A destruir sus vidas por un legado que no pidieron? Antes de que alguien pudiera responder, los hombres gritaron: «Es todo culpa de Alberto. Él arruinó nuestras vidas». La acusación flotó en el aire, pesada y afilada como un cuchillo. Alberto sintió como si el mundo se desmoronara. Todas las facetas del pasado que había intentado ocultar volvían para atormentarlo. En ese caos de gritos, lágrimas y revelaciones, una verdad devastadora se asomaba al horizonte. No solo Julia era parte de un legado perdido, sino que él mismo podría haber sido el arquitecto de esta tragedia. Y en el auge del horror, algo estalló. La multitud comenzó a gritar. Julia, aturdida y llena de lágrimas, giró hacia todos, buscando una luz entre las sombras. «¡Espera! ¡No! Esto no puede ser del todo cierto». Pero el tumulto había comenzado. Las conexiones que habían sido escondidas estaban empezando a arder, y la pregunta permanecía en el aire. ¿Quién era realmente Julia? ¿Quién se atrevería a seguir cuando todo se desmoronaba? La plaza, ahora una olla a presión de emociones, prometía un desenlace extremo, donde todos quienes alguna vez creyeron en la paz, ahora se enfrentaban a una tormenta. La historia apenas comenzaba a revelarse. El silencio se hizo pesado, casi palpable. Julia, con los ojos desbordando lágrimas, miraba a su madre, luego a Alberto, y finalmente a Claudia. «No quiero más secretos», susurró, la voz quebrada. Pero lo que ocurrió después no fue lo que nadie esperaba. De repente, un ruido ensordecedor. Un estruendo resonó en la plaza, y un grupo de hombres apareció de la nada. Vestidos con chaquetas negras, sus ojos eran duros, como piedras. «¡Ana!», gritó uno de ellos, señalándola con un dedo tembloroso. «Tú nos traicionaste. Sabías lo que esto significaba, y aún así decidiste actuar». Todos se congelaron. La atmósfera se volvió espesa. Ana dio un paso atrás, el miedo reflejado en su rostro. ¿Qué quieren de mí? Su voz sonaba más pequeña que nunca. «Sabemos lo que has hecho», continuó el hombre, su voz resonando como un trueno. «Hemos esperado demasiado y hoy se acaba. Hoy revelaremos toda la verdad, incluso si eso significa arrastrar a tu hija contigo». En ese momento la plaza se llenó de murmullos, la gente atrapada entre la curiosidad y el miedo. ¿Qué verdad? ¿Qué más pueden ocultar? La voz de Claudia se alzó, llena de ira. «Julia no es solo una niña en la calle», dijo uno de los hombres, acercándose. «Ella es la clave. Los secretos de tu familia son más oscuros de lo que piensas. Su madre... No sé... Su madre. También de Zaron. No es quien crees». Las palabras fueron como un golpe para todos. La multitud comenzó a murmurar, rostros pálidos, ojos ensanchados de temor. Alberto sintió el nudo en su garganta. «Esto es una locura. ¿Qué más pueden decir? Es hora de que todos sepan quién es realmente Julia», respondió el hombre, y lo que soltó a continuación hizo que el corazón de todos se detuviera. Julia es la hija de un antiguo rival de Alberto, un hombre cuyo nombre él ha intentado borrar de la historia de su vida. Ella es la hija de su enemigo. El aire quedó atrapado en los pulmones de todos. Los murmullos se convirtieron en gritos de incredulidad. «¿Qué? No, eso no puede ser». Alberto se sintió como si le patearan el estómago. «No puede ser cierto». «Lo es», insistió el hombre. Su voz resonaba llena de convicción. «Tu pasado te ha alcanzado, Alberto».
Julia es la oportunidad que has perdido. Y si no actúas ahora, perderás todo lo que amas. La plaza se llenó de un murmullo ensordecedor. Y todos miraron a Alberto, esperaban una reacción. En su mente, todo era un torbellino. Julia, su esencia, su inocencia. ¿Podía ser realmente la hija de su enemigo? La imagen de su rostro se desvanecía. «¡Eso es imposible!», gritó Claudia. Pero Julia solo lloraba, sintiendo el peso de las palabras. «¿Por qué no me lo dijeron?». «Porque era peligroso», murmuró Ana, mientras su mirada se perdía en la multitud. «Siempre supe que teníamos que protegerte de este mundo». Desesperación. La plaza pasó de estar llena de curiosidad a un campo de batalla emocional. Las tensiones escalaban, y Alberto se sintió como un hombre atrapado en una red de traiciones. Todo lo que había levantado con sudor y lágrimas ahora colapsaba, a expensas de Julia, a expensas de la verdad que nunca quiso enfrentar. Y ahí, en medio del caos, un estallido de luz iluminó la plaza. Una explosión. Ventanas que estallaban en las casas cercanas. La multitud dejó de murmurar y comenzó a gritar, el pánico llenando el aire como un frío gélido. Ana gritando, «¡Corre, Julia! ¡No te acerques a ellos!». Pero en medio del drama, un grito desgarrador resonó. «¡Alberto!». Era Claudia, sus manos temblando, los ojos abiertos como platos. Algo se asomaba detrás de ella. Un hombre, enorme, con una expresión de furia incontrolable. «¡Has arruinado todo, hermano!», vociferó, y las palabras resonaron como un eco, enredándose en el aire cargado de terror. Alberto se congeló. ¿Cómo? ¿Quién era? ¿Qué más había detrás de la tormenta? El caos estalló, mientras la plaza se convertía en un abismo de gritos y sombras. Todo se desmoronaba. La verdad ya no era solo un concepto distante. Se había convertido en un horror tangible, enfrentando a cada uno en la escena. ¿Quién era realmente su familia? ¿Y cuánto más podía perder? La historia se detuvo, y una nueva dimensión emergía entre las sombras. Todo había cambiado, y nadie estaba a salvo. ¿Qué volvería a surgir de este desastre? Las respuestas estaban a la vista, pero en la vorágine del dolor, la verdad se mantenía oculta, como una tormenta a punto de estallar una vez más. Alberto, temblando, miraba al hombre que había emergido como un torbellino. Su hermano. Las palabras resonaban en su mente, desdibujando la línea que había trazado entre la familia y el enemigo. Pero lo que menos esperaba era que aquella situación precipitaría un caos aún mayor. El caos comenzó a erupcionar. «Es hora de que todos se enfrenten a la verdad», gritaron los hombres en la plaza, sus voces resonando como truenos que desataban tormentas. La multitud, ahora dividida, empezó a murmurar frenéticamente, cada uno tratando de digerir lo que estaba sucediendo. Alberto sintió que la presión del mundo lo aplastaba. La revelación de que Julia era la hija de su enemigo en guerra era suficiente para desmantelar cualquier sentido de estabilidad. «Julia, quédate aquí», le gritó Alberto, mientras el pánico se apoderaba de él. Ella permanecía inmóvil, con los ojos muy abiertos, como si buscara una salida de la pesadilla que se desarrollaba frente a ella. Pero antes de que pudiera hacer algo, una figura entró por el centro de la plaza. Era un hombre delgado, con una voz serena pero firme. «¡Basta!», exclamó, y la plaza se quedó en silencio, casi en estado de shock. «Soy el último del linaje que ha estado oculto durante años». Las palabras del hombre resonaron como un eco en la mente de todos. A medida que se acercaba, un brillo en su mano atrajo la atención de todos. «Esto tiene que parar. Todos hemos sido parte de un juego que no entendemos». En su mano sostenía una antigua llave, cubierta de polvo, y un pequeño cofre que brillaba tenuemente a la luz del sol. «Lo que hay aquí puede cambiarlo todo». La angustia flotaba en el aire. «¿Qué es eso?», preguntó Alberto, incapaz de contener su curiosidad. El hombre se detuvo justo enfrente de Julia, y con voz temblorosa añadió: «Tu vida, Julia. Estos secretos están entrelazados con tu destino, con la revelación de quién realmente eres».
Julia parpadeó, confundida y asustada. ¿Qué quieres decir? La percepción del peligro aumentaba en cada instante. El hombre dio un paso al frente, sacando el cofre de su bolso. Dentro de esto hay algo que te pertenece, una herencia que no sabías que tenías. Cuando el cofre se abrió, un brillo dorado bañó la plaza, y todos se inclinaron hacia adelante, como si el oro fuera un imán. Pero en un giro inesperado, de repente, el hombre se desvaneció en un instante, y el cofre cayó, se golpeó contra el suelo y se abrió, vomitando un torrente de luz que dejó a todos cebados. El grito de Julia resonó en el aire mientras su figura se alejaba, siendo tragada por la oscuridad que surgía del cofre. Alberto se lanzó hacia ella, pero en una fracción de segundo ambos desaparecieron. La plaza explotó en gritos y caos. Claudia, en estado de shock, se colapsó de rodillas, incapaz de procesar la pérdida de su hermana. «No», gritó, las lágrimas brotando de sus ojos. «Julia, no». La multitud entera sucumbió al horror. ¿Qué había pasado? ¿Habían sido tragados por un portal? Alberto había desaparecido en el aire, dejado atrás mientras el tiempo parecía detenerse. El terror se transformó en confusión. Todos murmuraban en un desespero, buscando respuestas. Las miradas iban de un lado a otro, enteramente al borde de la locura. El hombre que había traído la revelación había desaparecido, dejando solo los retazos de un antiguo secreto en las sombras. Las luces brillaban, el eco de lo que había sido se desvanecía lentamente. La plaza permanecía en silencio, como si el tiempo mismo hubiera decidido retener su aliento. Pero tras la confusión, todos se dieron cuenta de algo más. Ana había caído al suelo, inconsciente. El secreto que había mantenido por tanto tiempo ahora amenazaba con arrasarlo todo. ¿Por qué?, murmuró Claudia. El terror compartido entre los presentes. ¿Qué había significado aquella reliquia? ¿Por qué Alberto y Julia habían desaparecido justo cuando la verdad salía a la luz? La oscuridad acechaba, y la plaza, vestida de sombras, prometía revelaciones aún más desgarradoras. La verdad, aquella que todos se negaban a ver, a enfrentar, estaba a punto de desvelarse de una manera que jamás imaginaron. El silencio seco. La plaza, antes agitada, ahora era un campo de batalla emocional. Las miradas estaban fijas en Alberto, en la fotografía que temblaba en su mano y en Ana que yacía en el suelo. Todo parecía detenerse. Los murmullos de la multitud se desvanecieron en un eco lejano, dejando al descubierto la angustia palpable que los envolvía. «¡Ana!», gritó Claudia, finalmente arrodillándose junto a su madre. Las lágrimas caían sin control por su rostro, mientras el caos continuaba a su alrededor. Alberto podía sentir su propia respiración volviéndose pesada. Su corazón golpeaba con fuerza, sintiendo el peso de las revelaciones, de las verdades no dichas. Pero antes de que pudiera reaccionar, una sombra se deslizó entre la multitud. Un hombre de pie, con una chaqueta oscura y un semblante que transmitía una confianza inquietante, atravesó la plaza. «No podemos quedarnos así. Hay algo más que todos deben saber», proclamó, y su voz resonó con un eco que hizo que la gente se detuviera. Aunque «¿Quién eres?», preguntó alguien de la multitud, la voz temblando de tensión. El hombre alzó la mirada, revelando una profundidad en sus ojos que arrancó una sensación de inquietud en todos. «Soy Javier, y tengo información vital. Tiempo atrás conocí a Julia, a su madre, y a un secreto que todos creemos olvidado». Los murmullos comenzaron a aumentar nuevamente. Las caras comenzaban a llenarse de curiosidad y desconcierto. Alberto sintió su corazón latir con más fuerza. Esta podría ser la clave para entender todo lo que había sucedido. «Lo que han visto hoy no es solo coincidencia», continuó Javier, acercándose a Ana. «Ella no solo está conectada a Alberto y a su familia por la sangre, sino que guarda un poder sobre el legado que tanto desean proteger». Las palabras se deslizaban de su boca como veneno, provocando que las miradas se dirigieran ahora a Julia, que permanecía convencida de que estaba soñando. Sin embargo, el ambiente se tornó aún más pesado. La gente comenzó a susurrar, preguntándose
¿Qué significaba aquello? ¿Un legado? ¿Un poder oculto? ¿Qué tipo de poder? Preguntó Alberto, su voz controlándose. ¿De qué estás hablando? Javier se detuvo y se dirigió a él. Lo que hay dentro de este cofre puede cambiar todo, pero también puede llevar a la ruina. Si Julia no tiene cuidado, podríamos perder más de lo que imaginamos, dijo mientras inclinaba la cabeza en dirección al cofre abierto. El aire se llenó de tensión. Alberto y Claudia intercambiaron miradas, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué hay en el cofre?, preguntó Claudia, apretando los labios, como si pudiera contener toda la frustración que le ardía dentro. Javier se agachó, recogiendo un objeto brillante del fondo del cofre. Era una antigua medalla, un símbolo que parecía de otro tiempo y lugar. Esto no solo es un recuerdo, es la clave para desatar una historia que no ha sido contada, dijo mientras la levantaba para que todos la vieran. La plaza se llenó de murmullos asombrados. ¿A qué historia te refieres?, demandó Claudia. ¿Qué historia podrían ocultar un simple objeto? Pero entonces, mientras el hombre comenzaba a abrir su boca para responder, un estruendo interrumpió la conversación. Un vidrio estalló cerca y todos giraron la cabeza nuevamente. El caos se desató. En un instante, lo que debía ser una revelación se convirtió en una pesadilla. La figura de Javier se tambaleó hacia atrás, y todos los presentes se dieron cuenta de que había otros hombres que avanzaban hacia ellos, cubriendo el rostro con capuchas. «No queremos que esto salga a la luz», gritó uno de ellos. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, las sombras comenzaron a arrojarse hacia Javier. «¡Corran!», gritó Claudia. Pero el pánico se había apoderado de ellos. La plaza se convirtió en un torbellino de gritos y caos. Alberto sintió una presión aplastante en su pecho. «¡Julia!», gritó, buscando asegurarse de que estuviera a salvo. Pero sus ojos se encontraron solo con el terror a su alrededor. Mientras el caos dominaba el lugar, Alberto sintió un estruendo en su pecho. Había dejado de lado lo más importante, Julia, donde quiera que estuviera. Pero antes de que pudiera buscarla, un grito desgarrador rasgó el aire. ¡Cuidado! Y allí estaba ella, la figura pequeña y valiente, enfrentándose a los hombres con el brillo de la medalla en la mano. «¡No se la lleven!», gritó Julia. Y en ese instante la luz de la medalla comenzó a brillar intensamente, y el mundo se detuvo por un breve momento. La plaza entera contuvo el aliento. La luz invadió el lugar, envolviendo a todos con una promesa de cambio. Pero Alberto, por dentro, solo podía pensar en lo que realmente significaba todo esto. El giro dramático de los eventos no solo había revelado secretos, sino que también había expuesto la verdadera naturaleza de cada uno. Enemigos, aliados, momentos de luz y de caos, todos entrelazados en una red que amenazaba con romperse. Y así, con una explosión de luz, los murmullos se convirtieron en caos una vez más. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué secretos escondía la medalla? Julia alzó su mirada y Alberto se sintió a un paso de descubrir toda la verdad. Pero cuando giró, la plaza estaba vacía. Julia había desaparecido una vez más. Alberto se quedó paralizado. El pánico convertía su cuerpo en hielo. La luminosidad del cofre había desaparecido junto con Julia. Y el caos de la plaza se desataba a su alrededor. Gritos desesperados y empujones resonaban en el aire, mientras las sombras de los hombres encapuchados se deslizaban como serpientes entre la multitud. «¡Julia!», gritó una vez más. El desesperado eco de su voz se perdía entre el ruido. Claudia, aturdida y aún en el suelo, contemplaba la escena. «¿Qué hemos hecho?», murmuró entre lágrimas. El rostro de su madre Ana languidecía en una mezcla de culpa y angustia, aún apoyada contra el suelo. «No todo ha terminado», gritó Javier, el extraño que había introducido el caos. «La medalla conjura algo más. No podemos permitir que lo que sea que esté conectado a ella desaparezca». El ambiente se tensó.
Alberto sintió cómo la adrenalina corría por sus venas, y cuando vio que uno de los encapuchados se acercaba a Julia, sus instintos lo llevaron a actuar. ¡Alto!, gritó, lanzándose hacia adelante. Todo se volvió borroso, un mar de cuerpos empujándose unos a otros. «¡No te la lleves!», exclamó, con el corazón latiendo con fuerza. Javier se hizo a un lado, buscando escapar del torbellino que estaba a punto de desatarse. «¡Oye!», gritó. La plaza estaba ahora repleta de luces parpadeantes, como si el caos se hubiera convertido en un escenario de un filme de terror. Un destello dorado iluminó el rostro de Julia, y entonces todo se detuvo. Los hombres se detuvieron, mirándose entre ellos como si el suelo hubiera comenzado a temblar. Julia, en medio de una aura brillante, se mantuvo erguida, con la medalla en la mano. «¡Basta! No quiero más peleas. No sé qué soy ni qué quieren de mí, pero...». Su voz temblaba. «Quiero saber quién soy de verdad». La plaza quedó en silencio. «Esa medalla te pertenece», dijo Javier, la voz ahora suave. «No es solo un objeto. Es parte de tu historia, de nuestro legado». Alberto se acercó, sintiendo el peso de la verdad. Las miradas se centraron en él. «¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué significa todo esto?», preguntó, sintiendo todo el dolor y las preguntas acumuladas arder en su pecho. La luz de la medalla danzó, y como si respondiera a sus inquietudes, se proyectó una imagen en el aire. Lo que parecía ser un antiguo castillo, un linaje perdido entre sombras y espejos. «Aquí se esconden las respuestas que buscas», murmuró Javier. «El pasado debe resolverse. Julia necesita saber de dónde viene para encontrar su futuro». «¿Viene de una familia de la que debería avergonzarme?», preguntó Alberto, y la incredulidad se reflejaba en su rostro. «No te avergüences», replicó Javier. «Lo que importa es cómo eliges crear el futuro, no el pasado que te arrastra». El aire vibró con sus palabras. Ana comenzó a levantarse del suelo. Su mirada enérgica buscaba los ojos de Julia. «Hija, esto ha sido un torbellino por más de lo que puedes imaginar. Esta batalla no la ganamos solos». Las piezas encajaban lentamente en su mente. «No hay tiempo», gritó Claudia mientras el caos de las sombras se acercaba de nuevo. «Julia, actúa ahora». Con un único movimiento, Julia levantó la medalla sobre su cabeza y la luz refulgió a su alrededor, marcando un umbral. Las sombras temblaron, pero no podían acercarse. «Esto es nuestro momento», dijo Alberto. «Vamos a encontrar juntas la verdad, sin sombras ni secretos». Y en un instante preciso, la medalla giró en el aire, y todos fueron envueltos por la luz brillante. Alberto sintió la conexión con sus hijos, con Julia, un hilo invisible que los unía. Cuando el brillo se desvaneció, encontraron la plaza sola, en calma. Miraron a su alrededor, perdidos entre risas y ecos distantes, como si los gritos nunca hubieran existido. «¿Funcionó?», preguntó Julia, aún con la medalla en su mano. Alberto sonrió, sintiendo nuevas fuerzas brotando entre ellos. «Juntos somos invencibles», dijo. Todos miraron hacia el horizonte. Un nuevo amanecer comenzaba. «Siempre habrá oscuridad, pero también siempre habrá luz», murmuró Ana. En su corazón, cada uno sabía que nuevas preguntas surgirían como una familia. «Y mientras sigamos juntos, les prometo que nunca perderemos el camino», concluyó Alberto. La historia había dado un giro, pero esta no era el final, sino un nuevo comienzo. Y ahora tú, que has seguido esta historia hasta este momento, ha llegado el momento de unirte. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. El futuro de estas historias está en tus manos.